Prende la cobertura muy por encimita de los grandes medios de comunicación, de los grandes periodistas, de los grandes analistas de México sobre el caso Genaro García Luna, eh, porque ahora estoy entendiendo con lo que estás mencionando que podrían no estar indagando, rascándole. Hay tanto en este caso, me parece a mí grosero que no lleven de 8 columnas los periódicos de circulación nacional estos temas, pero entiendo que podría haber muchos de estos personajes de complicidad de esa élite que se ha beneficiado todavía por ahí, pululando en la política mexicana. ¿Estoy en lo cierto o estoy exagerando, No, Santiago Nieto? yo creo que es una hipótesis válida, porque hay que pensar que estos 2.600 millones de pesos, que no es cualquier cosa, estos 77 millones de dólares para una sola empresa, debieron de haberse distribuido en muchos espacios. Y eso también pudo evidentemente haber llegado a los medios de comunicación. A García Luna no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa durante la administración, bueno, evidentemente Felipe Calderón, pero tampoco en la administración de Enrique Peña Nieto. Y por eso las investigaciones contra él tardaron tanto tiempo en llegar. Y al final, creo que lo que hay que plantear es que el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación sí generó una política de seguimiento del caso que por lo menos se materializó en la presentación de las denuncias que se encuentran en la Fiscalía General. La Fiscalía General, hay que reconocerlo, obtuvo órdenes de aprehensión por tortura y por otras cosas en contra de Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño, pero contaban con la información. Hubo un congelamiento de cuentas de la familia de García Luna. También hay que decir un tema fundamental. García Luna recibió 32 millones de pesos por un diagnóstico que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, a partir de la Procuraduría General de Justicia, le hizo por el diagnóstico de una fiscalía especializada. A mí me parece realmente un pago en exceso, pagar 32 millones por un diagnóstico. Y bueno, por supuesto, que esto desde mi punto de vista no es más que un tema de tráfico de influencias y de peculado. Pero la parte para mí más importante es que al final del día México presentó denuncias, congeló cuentas y se hizo algo que es muy importante. A partir de la aprobación de distintas personas del Estado mexicano, esto yo lo conversé en su momento con el señor presidente, con el canciller, con el secretario de Hacienda, hubo una autorización por parte del Consejo de Seguridad Pública para efecto de presentar una demanda civil en Estados Unidos y buscar a través de un contrato, con un despacho norteamericano. Hay que recordar esto, que es muy importante: no se puede litigar en las barras norteamericanas si uno no tiene estado por estado la autorización para poderlo hacer, y esto solamente lo pueden hacer los abogados que han presentado los exámenes ante la propia barra. Y por eso se contrató a un despacho para que llevara, que había tenido un éxito en México con la recuperación de activos en el caso de FICREA, para que pudiera cuota litis, es decir, sin pagarle un peso, solamente ganando dinero de la recuperación, presentar la demanda en Estados Unidos. ¿Qué encontró ese despacho con las autoridades norteamericanas? Un monto de unos 250 millones de dólares como el objetivo fundamental de los bienes que había movido en algún momento García Luna y su entorno, y que es importante que se recuperen para el Estado mexicano. Yo soy un convencido, incluso el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, ha planteado que la parte fundamental del combate a la corrupción y la impunidad pasa por la extinción de dominio, pasa por tener un instituto para devolver al pueblo lo robado. De hecho, Hidalgo es el primer estado que después sigue el modelo del presidente López Obrador para tener un instituto de estas condiciones, y creo que lo fundamental es eso: extinguir el dominio, atraer los recursos al Estado, devolverlos para los programas sociales o para lo que hubieran sido destinados de manera prioritaria antes de ser desviados. Y creo que el tema central con García Luna pasa también por eso, por un combate por un proceso de extinción de dominio, y eso es lo que el Estado mexicano planteó: la denuncia en el ámbito penal, la colaboración con las autoridades norteamericanas en el ámbito penal en Estados Unidos. Se le entregó información, como bien mencionaste, a los fiscales del Distrito Este.
podrán ellos continuar la ruta del narcotráfico con los testimonios que tenían, podrán invocar esta parte del lavado de dinero por los recursos que fueron introducidos a Estados Unidos. Pero también creo que hay que recordar y enfatizar que México planteó una demanda civil para recuperar los activos de García Luna, y bueno, por supuesto que en México hubo un congelamiento de cuentas contra todo este sector que realmente generó una política de enfrentamiento con los grupos de delincuencia organizada, que a su vez generó actos verdaderos de terror contra la población. Recordamos esas noches fatídicas de octubre en Coahuila, las matanzas que se dieron, las masacres que se dieron, y todo esto enfocado por una idea de un gobernante que quería a toda costa legitimar su estancia en Palacio Nacional, y un secretario de Seguridad Pública que para él lo importante era la contratación gubernamental y no tener una estrategia que permitiera avanzar realmente en el combate a la delincuencia organizada. Insisto, ni estructuras financieras, ni estructuras jurídicas fueron tocadas, ni el combate a la corrupción, sobre todo en el ámbito local. ¿Cuándo hicieron algo contra fiscales tipo Vieitia o gobernadores tipo Sandoval? Bueno, ya Cabeza de Vaca ya fue posterior, pero no hicieron en ningún momento nada contra esas personas que al final del día le entregaron a la delincuencia organizada sus estados y dieron las consecuencias que todos recordamos trágicamente para nuestro país. ¿Qué viene? Yo creo que Estados Unidos tiene esta gran posibilidad de no solamente el enjuiciamiento por los temas vinculados con el lavado de dinero y el narcotráfico, sino también en México el tema del peculado es un tema que hay que retomar, hay que mantener, y sobre todo que en Estados Unidos prosiga la demanda civil. Quiero recordar sobre esto, hay una demanda de naturaleza civil, como ya mencioné, que tiene una contraposición en México a partir de una denuncia que me presentaron a mí en la fiscalía diciendo que no tenía facultades para firmar ese contrato. Lo cierto es que, por supuesto, que la UIF tiene facultades para celebrar ese contrato, por supuesto que es algo que jurídicamente es viable, y el tema más importante es, ¿queremos o no recuperar esos 250 millones de dólares que García Luna, por vía del narcotráfico, por vía de la corrupción política, llevó a Estados Unidos o movió en Estados Unidos? Creo que eso quita la careta de la moral del gobierno de Felipe Calderón. Nunca la tuvo, pero digamos, termina por tirar esa careta, y creo que es un tema que debemos continuar en México revisando Claro. en todos los espacios, particularmente en espacios como el tuyo. Santiago.